Así que le pedimos a Carlos Heller si efectivamente nos dirige la palabra en este rato. Carlos. Bueno, buenas noches a todas y todos. Estamos participando de una apasionante jornada, en un momento también apasionante de la vida de los argentinos y las argentinas. Yo le mostraba recién a Máximo que hoy buscando papeles encontré... Dicen que se vayan lo de las fotos. Encontré esta frase de Mario Benedetti que me parece que nos pone en situación. Dice, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Y un poco la historia es así, pero en realidad yo me puse a... Todos ustedes los que me conocen saben que yo soy papelero y ando siempre lleno de recortes y cosas, ¿no? Y cuando uno se pone a buscar, encuentra. Yo encontré, por ejemplo, que en el acto de Arsenal, en el año 2017, en junio del 2017, Cristina dijo, por eso convoco y los convoco a la unidad ciudadana, a la unidad de todos los argentinos y de todas las argentinas, porque estoy convencida de que esta etapa histórica de agresión neoliberal a todos los estamentos de la sociedad no es una cuestión de partidos políticos. Se los digo sinceramente y se los vengo diciendo hace tiempo. Me lo han escuchado del año pasado, lo veo y lo siento. Miren, yo he tenido en mi vida todos los honores y todos los cargos que me dieron ustedes, porque ninguno se lo arrebaté a nadie, todos los he tenido gracias a ustedes. Vengo ahora a sumarme como una más, a poner el cuerpo, la cabeza y el corazón. Vengo a sumarme a este espacio porque en serio esta preocupación, esta indignación, esta tristeza que también recorre a la sociedad me conmueve. Esto es junio del 2017. Ese mismo año, en diciembre, en Avellaneda, en un acto en el que seguramente muchos de los que están acá estuvimos, dijo, voy a hacer todo lo que está a mi alcance para contribuir para lograr que el 10 de diciembre de 2019 otro argentino esté en la Casa Rosada para conducir los destinos del pueblo. No me importa quién. Y entre las cuestiones que planteó, dijo, no hay que preocuparse tanto por el nombre de quién, sino qué va a hacer. Garantizar que quien ocupe nuevamente en nombre del pueblo la Casa Rosada vaya a respetar el mandato popular. Esto es lo más importante que tenemos que lograr. Por eso les pido que seamos lo suficientemente inteligentes, generosos y solidarios, porque no quiero irme de esta vida sin volver a ver alegre a la gente. Y lo vamos a hacer. Vamos a construir una alternativa política que permita esto. Esto es diciembre de 2017. Digo porque no debería haber tanta sorpresa. Cuando nos acercamos más a estos tiempos, todos vimos el otro día en esa reunión del PJ y en esa foto que Cristina dijo ahí, voy a estar en el lugar que más convenga. Y después vimos, pocos días después, en declaraciones de Alberto Fernández, que dice, Cristina me llamó a la facultad el miércoles a la tarde, nos reunimos y me hizo el ofrecimiento. Le pedí que lo pensara, pero ella me dijo, el país no necesita a alguien como yo que divido, sino a alguien como vos que suma. Es decir, y quise empezar con esa síntesis, porque creo que de verdad marca el nivel de estadista, de líder que tiene nuestra líder, Cristina Fernández de Kirchner, que claramente pone el proyecto en el primer lugar. Establece que lo principal es el proyecto y que ese proyecto tiene un punto de partida esencial,
que se llama Hay que ganar las elecciones del 10 de diciembre. Hay que terminar con este ciclo nefasto de la historia argentina que significó la presencia de Mauricio Macri en la presidencia de la Nación. Y ella está con su actitud y con este último gesto marcándonos a todos el rumbo. La unidad es el factor principal, pero la unidad, como ella dijo allá en diciembre, para respaldar un proyecto para que quien ocupe ese lugar en la Casa Rosada no defraude el mandato del pueblo y permita volver a lograr que el pueblo argentino recobre la felicidad. De eso se trata, ese es el desafío. Yo me había preparado, porque en realidad la historia de este acto no tiene que ver con esto que pasó. Nosotros lo resolvimos hace como un mes que acordamos que íbamos a hacer este acto. Cuervo, no teníamos para nada pensado que íbamos a estar hoy frente a esta situación. Así que íbamos a hacer un acto para hablar, reflexionar juntos de lo que le estaba pasando al país, de lo que hacía falta, de cuáles tenían que ser las medidas, etc. Pero la velocidad de los acontecimientos nos pone en esta circunstancia histórica de que prácticamente estamos teniendo que hacer el acto cuando todavía no hemos terminado de asimilar o de digerir el impacto que nos causó a todas y a todos la noticia que tuvimos el sábado de la mañana. Cuando yo llegué al programa de Aliberti, nos empezamos a mirar y dijimos, bueno, lo que teníamos preparado no va al archivo. Y los dos dijimos lo mismo. Primero habíamos estado chequeando si no era una joda el asunto, ¿no? Porque a ver si nos habían hecho alguna trampita y algún imitador, pero no, era verdad. Era verdad. Y a partir de ahí empezamos a pensar y a valorar y a entender que era una medida, una jugada muy, muy inteligente, pero que sobre todo, insisto, ponía las cosas en el orden de las prioridades que las cosas realmente tienen. De paso les quiero decir que estaba invitado Alberto Fernández a este acto. Y les quiero decir que hoy se comunicó conmigo Alberto Fernández, porque él me dijo, no voy a poder ir porque tengo una actividad en Santa Cruz. Yo creía que me estaba macaneando cuando me lo dijo. Digo, se está excusando porque no quiere venir. Pero efectivamente tenía una actividad en Santa Cruz. Y hoy intercambiamos mensajes y desde luego manda un saludo para todas y todos los que estamos aquí. Y bueno, me pidió que de alguna forma transmitiera ese saludo de Alberto. Quiero entonces retomar un poco la línea de lo que yo había pensado iba a ser mi intervención en este acto, que básicamente pretendía dos cosas. Rápidamente hablar un poquito del pasado, que viene a ser este presente, porque ya lo tenemos que considerar pasado, es decir, de esto que nos está pasando, pero sobre todo hablar de lo que tenemos por delante, porque creo que el gran desafío que tenemos por delante justamente es cómo volvemos a enamorar, cómo volvemos a entusiasmar, cómo volvemos a lograr que la ciudadanía, el pueblo argentino, vuelva a creer en un proyecto, vuelva a tener una ilusión, vuelva a sentir que es posible, efectivamente, que otro país mejor es posible y que es mentira eso de que es por allá y que créanme es por allá y es el único camino. Mentira, no es cierto. Ese camino nos lleva al infierno, ese camino nos lleva a un lugar que es el que estamos transitando y teniendo en este momento. Yo me tomé también el trabajo de buscar, tratando de encontrar si había un hilo conductor en nuestro pensamiento, una intervención mía al cumplirse 100 días de la gestión de Macri. A los 100 días, 101 en realidad. El 19 de marzo de 2016. 2016, ¿sí? 19 de marzo de 2016. Yo dije esto, esta es una buena oportunidad, los famosos 100 días que tienen los gobiernos para que la sociedad en su conjunto se haga una mejor idea de cuáles son los planes y para que comiencen a sentirse los efectos de esas medidas.
y estamos justamente ahí, en 101 días desde que asumió el nuevo gobierno. Y la verdad, hay que decir que fue muy rápido. Prácticamente sin demoras aparecieron con toda su fuerza las políticas neoliberales, que fueron puestas en el centro de la escena, determinando una nueva manera de gestión estatal y de relación con el mundo. Dos cuestiones que son fundamentales para tener en cuenta en el análisis. Inmediatamente apareció el desmantelamiento de las principales regulaciones que se habían utilizado para incidir sobre la actividad y el empleo. Aparecieron los signos de la apertura indiscriminada. Bajo el concepto del libre mercado se avanza sobre la idea de que vendrá una ola de inversiones privadas que generará dinamismo y detrás de ella se va a incrementar el PBI y se van a generar puestos de trabajo y vamos a llegar inclusive a la ansiada y reclamada pobreza cero. Un razonamiento que nosotros tenemos que decir francamente que es el derrame con otro envase. Algunas cosas ya están tan desprestigiadas que requieren de otra terminología, pero cuando uno la desentraña nos encontramos con que son las mismas cosas con algún cambio en el envoltorio, pero no mucho más. Nos encontramos en un escenario donde se nos plantea un modelo de apertura en un mundo que presenta un escenario de crecimiento débil, y eso a nuestro entender no significará otra cosa que comprarnos buena parte de los efectos del ajuste global, porque los países centrales están necesitados de colocar su producción, y eso va a afectar claramente a lo que es la actividad interna, y sobre todo en un escenario donde se visualiza el abandono de las políticas de fomento al consumo doméstico, cuestiones que todos más o menos tenemos claro. Y yo no me pongo en gurú ni en adivino del futuro, sino que simplemente era el análisis serio de cómo impactan medidas que ya conocemos y que en la Argentina se han practicado de manera reiterada. Primero nos quisieron hacer pasar el invierno y de allí hasta aquí, cada vez que aparecieron estos planes, siempre nos hablaron de que había que superar la pesada herencia, que había un futuro duro que transitar y un futuro promisorio, un presente duro que transitar y un futuro promisorio y lleno de virtudes. Lo peor ya pasó, se hizo tan de moda que hasta ahora lo usa el funcionario del Fondo Monetario Internacional, que como ya al gobierno le da vergüenza decirlo, lo dijo Cardarelli el otro día, creo que lo peor ya pasó. Yo creo que lo peor ya está por pasar. Tendríamos que corregírselo porque falta poco. Fin de año está cerca, octubre está todavía más cerca que fin de año. Otra cuestión trascendente y rápido. El año pasado, en mayo, apareció un día el presidente de la Nación y nos dijo, ahí llegó Carlos Tomada, Marcó del Pon, bienvenido. Moca, toda una barra, cuánta gente amiga, linda gente toda. Bienvenido. Bueno, decía, allí apareció un día Macri, ¿se acuerdan? Muy serio, y nos dijo que dado que se había cerrado el crédito internacional porque la Reserva Federal había aumentado 1/4 de punto la tasa, de manera preventiva, le habíamos pedido un crédito al Fondo Monetario, de manera preventiva, por las dudas no lo necesitábamos en realidad porque estábamos fenómenos, pero por las dudas para si había algún contratiempo íbamos a tener ahí un crédito. Bueno, nosotros nos animamos a opinar rápidamente y yo escribí el 13 de mayo, es decir, 5 días después del anuncio de Macri. Todavía no se conocen los avances de la negociación, pero el sendero a recorrer es bastante claro. Se pedirán metas fiscales casi imposibles de cumplir, que además impactarán negativamente en la actividad y en la recaudación. Ello implicará daños en el tejido productivo, en el empleo y en la distribución del ingreso. En tanto, el nuevo financiamiento dejará un mayor tendal de deuda, una hipoteca intergeneracional que algún día costará levantar. Creo que más parecido a lo que nos ha pasado en este último tiempo, en estos últimos tiempos, es imposible. Está claro que nos dejan una hipoteca fenomenal. Han diseñado un endeudamiento con condiciones para que quien venga se encuentre trabado por ese condicionamiento. Todos saben
que es absolutamente imposible que en el 2022 y en el 2023 se desembolsen 43.000 millones de dólares cada año. Todos saben, y los propios funcionarios del fondo, que inevitablemente esa situación llevará a una negociación. Lo que está en juego es qué tipo de negociación. Si es una negociación subordinada, como la que tenemos actualmente, que nos lleva a que con toda naturalidad escuchemos y nos digan que el presidente del Banco Central le pidió autorización al director del fondo para hacer tal o cual cosa, o que el presidente de Estados Unidos le ordenó a su representante en el fondo que el fondo decida una cosa violatoria de los estatutos del Fondo Monetario para darle un poco de aire al gobierno a ver si puede llegar a fin de año sin que se le desmadren las variables y además para que el desprestigio de ellos no siga aumentando de manera exponencial. Porque hay que decirlo, y no hace falta ser ni estudioso ni demasiado brillante, no hay una sola experiencia universal donde estos planes hayan sido exitosos. Siempre terminaron de la misma manera. Siempre terminaron con destrucción del empleo, siempre terminaron con pérdida de poder adquisitivo, cierre de empresas, siempre terminaron en crisis fenomenales que requirieron luego enormes esfuerzos de los pueblos para poder superar esas situaciones. Los argentinos las hemos vivido una y otra vez y sabemos de qué se trata. El presidente nos sorprendió hace poco con un programa de 10 puntos. Los puntos éramos nosotros. En realidad, es llamativo que un gobierno que se está por ir, cuando le queda poco tiempo de llevar adelante su propuesta, aparezca llamando a generar consensos. Consensos que, por otro lado, despreció a lo largo de toda su gestión. Pero cuando uno se mete en los puntos, entiende la razón. Tiene un objetivo. El objetivo es comprometer al conjunto de las fuerzas políticas en un programa que es gane quien gane, se sigue haciendo lo mismo y convierte a la democracia, a las elecciones, a la disputa política en una formalidad. Porque ese acuerdo que empieza por juramos solemnemente que vamos a cumplir con el objetivo de déficit fiscal cero, vamos a decir de paso que nosotros no somos hinchas del déficit, para aclarar también algunas de las cosas que se dicen. Los muchachos hacen trampa, porque para ellos el problema del déficit fiscal se resuelve de una sola manera, que es ajustando a los que menos tienen, recortando los gastos. También el déficit fiscal se resuelve con mayor actividad económica, con crecimiento de la economía, afectando a los que más tienen. También se resuelve controlando la fuga de capitales, haciendo que paguen los impuestos que tienen que pagar las grandes compañías que no pagan lo que tienen que pagar. Nosotros somos hinchas del equilibrio fiscal y también del superávit. La discusión es por qué camino y quién lo paga. Los conservadores se llaman conservadores porque quieren que no cambie nada, toda la vida. Los conservadores históricamente se oponen a que haya políticas impositivas que graven las riquezas y que graven las grandes ganancias, porque se trata de defender los intereses de ellos. Los muchachos del Tea Party en Estados Unidos juran, no juran por los 30.000 desaparecidos, ni juran por la patria, juran que nunca van a votar una ley que signifique un aumento de impuestos. Ese es el eje del juramento de los muchachos del Tea Party. Y no es un invento, búsquenlo, van a ver que es así. Juran, se comprometen solemnemente entre sus votantes que jamás votarán una ley que implique aumento de los impuestos. Después nos dicen la independencia del Banco Central. Tema que conozco un poquito, pero no me voy a extender mucho. Le falta decir, ¿independencia de quién? Porque ¿qué es el Banco Central que ellos proponen? ¿Un Estado independiente dentro del Estado argentino? No, ¿no? Es independiente del gobierno. Es independiente del gobierno elegido por la voluntad popular. Nos quieren comprometer a que aceptemos que el Banco Central
va a hacer lo que diga el Fondo Monetario Internacional y no va a hacer lo que las políticas públicas indiquen que un banco central tiene que hacer en función de esas políticas públicas. Esa es la independencia de la que nos hablan. Y así podríamos desgranar cada uno de los puntos y por eso nos trae a el presente. Creo que, y volviendo a Cristina, cuando Cristina el otro día en la Feria del Libro nos habla de la necesidad de un contrato social de todos los argentinos y de todas las argentinas, y dice, con metas verificables, cuantificables y exigibles, y habla de un contrato de ciudadanía responsable, me parece que está marcando una diferencia sustancial. En primer lugar, está diciendo, nosotros estamos de acuerdo en que hay que consensuar. Nosotros también creemos que hay que consensuar, pero no cualquier acuerdo. Un acuerdo programático, contrato social, nos retrotrae a igualdad, fraternidad. Contrato social es la Revolución Francesa, por empezar. Y ciudadanía responsable tiene que ver con un involucramiento ciudadano, porque ella no habla de cualquier contrato y toma una referencia y se refiere al Pacto Social del 73 durante la presidencia de Perón y de Helbar como ministro de Economía. Y fíjense que ella habla de ese pacto social y de ese compromiso de los distintos sectores, pero ese pacto social tenía un gran contenido. Ese pacto social que se aprobó en aquel momento partía de algunas bases. La primera era generar un fuerte incremento en el ingreso ciudadano para generar un shock de demanda que haga arrancar la economía del país. Aumento del 40% de los salarios y congelamiento a partir de ahí por 2 años de precios y salarios. Yo no estoy haciendo una propuesta para decir que esto es lo que hay que hacer, porque ni estamos en aquel tiempo, ni las circunstancias son las mismas, ni el mundo es igual, ni los problemas que tenemos que resolver los argentinos son exactamente los mismos. Pero estoy seguro que las líneas fundamentales de aquella propuesta que ella toma como referencia son el eje de lo que nosotros tenemos que construir si queremos que el país salga adelante. Un país que piense en un mercado interno fortalecido, dinámico, no puede ser un país que tiene salarios deprimidos. Si los salarios son deprimidos, la gente no consume. Y si la gente no consume, las empresas cierran. Y si las empresas cierran, aumentan los desempleados. Y si aumentan los desempleados, baja el consumo. Y es lo que le está pasando a la Argentina. Lo que hay que transitar es el camino inverso. En aquel momento se aprobó un plan trienal para la reconstrucción y la liberación nacional y se aprobó un paquete de más de 20 leyes que hablaban de promover la producción nacional y protegerla de la competencia externa, de facilidades impositivas para la promoción de nuevos proyectos industriales de interés nacional, de proyección de las economías regionales y de las pequeñas y medianas empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Se creó la Corporación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, la COPIME. Lo miro a Eduardo Fernández, acá, el presidente de APIME que nos está acompañando, y lo saludo de paso. Se planteó una profunda reforma financiera, que es imprescindible. ¿Qué país puede funcionar con un sistema financiero como el que tenemos actualmente en la Argentina? ¿Qué economía puede funcionar cuando el Estado toma fondos al 70 y pico % de interés anual? Es imposible. ¿Qué economía puede funcionar cuando los precios internos están regidos por el valor del dólar y el dólar tiene precios que fluctúan libremente? ¿En qué lugar del mundo? Porque uno puede entender, un país que no tiene combustible y los tiene que importar, los combustibles están ligados a el precio internacional de los combustibles. Pero ¿por qué diablo los combustibles en la Argentina se tienen que regir por precios internacionales si los costos no son internacionales, si los salarios no son internacionales? Salvo la ganancia, nada más es internacional.
¿Por qué tienen que ser internacionales? ¿A quién se le ocurre que los servicios públicos esenciales de la población tengan que tener precios internacionales? ¿A quién se le puede ocurrir semejante cuestión? Como para ir pensando, porque vamos a entrar en una etapa de debate y demás, ¿no habrá llegado la hora de pensar por qué diablos los prestadores de los servicios públicos esenciales no tienen que ser privados cuyo objeto es la maximización de la ganancia y no tienen que ser públicos, administrados por los propios usuarios, por los trabajadores y por el propio Estado? ¿No habrá llegado el momento de que empecemos a reflexionar sobre algunas de estas cuestiones? Porque por ahí pasa. Nos venden de pronto que los alimentos tienen que tener precio internacional. Ningún país del mundo a sus habitantes le niega la ventaja de tener una diferencia respecto del mundo de lo que se produce. Si nosotros somos productores de alimentos, ¿por qué la harina tiene que costarnos lo mismo que cuesta en el mundo? Si se produce en la Argentina, se produce con salarios argentinos, se produce con suelo argentino, se produce con todo es local. ¿Por qué tiene que tener precio internacional? ¿Por qué no tiene que haber una regulación que establezca que el mercado interno se abastece con un precio diferenciado para que el pan y los fideos de los argentinos lleguen a un precio que la gente pueda pagar? No se trata de fórmulas tan complejas las que estamos planteando, son todas cosas sencillitas, muy sencillitas, pero toda esa sencillez desde luego que se complica cuando un país está en las condiciones que está la Argentina, cuando tiene el endeudamiento que tiene la Argentina, y por eso seguramente ese será uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. Y otro mito, ¿de dónde salió que los gobiernos populares, que los gobiernos kirchneristas son defaulteadores? ¿De dónde salió eso? El default lo generaron los gobiernos como este. Y este va al default si no tiene el auxilio del Fondo Monetario Internacional. Y va al default si sigue con esta política, aún con el auxilio del Fondo Monetario Internacional. El default de la Argentina no lo proclamó Rodríguez Sá ese día en el Congreso. La Argentina ya estaba en default hacía rato, de hecho. Y estaba en default como consecuencia de las políticas de cuño neoliberal que se venían aplicando durante muchísimos años en el país y que llevaron a un endeudamiento fenomenal y llevaron a un vaciamiento fenomenal y a la liquidación de las empresas públicas y a todo aquello que hemos vivido. Hasta que llegó un momento que los muchachos del fondo dijeron no le damos un mango más. Ya por ese entonces teníamos 17 monedas. Ya por ese entonces las provincias tenían que emitir porque si no, no podían pagar los salarios. ¿De qué? Lo que hizo Néstor Kirchner fue hacerse cargo del problema. No solo le pagó al contado al Fondo Monetario, sino que negoció, Néstor primero y Cristina después, con el 93% de los acreedores y estableció un cronograma de pagos posibles, partiendo de la idea de que los muertos no pagan, que primero tenían que dejarnos que el país crezca, que el país recupere su sendero de desarrollo y que entonces iban a aparecer los recursos para pagar. Y eso fue lo que se hizo. Y llegamos al absurdo de que un juez de Estados Unidos le prohibió a la Argentina en un momento pagar un vencimiento de deuda porque no se le pagaba a los buitres. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Es la primera vez en la historia de la humanidad que hay un deudor que quiere pagar y tiene la plata, hay un acreedor que quiere cobrar, que está dispuesto, y hay un juez que impide que eso se realice. Y después dicen la Argentina estaba en default. Mentira brutal. Ni que hablar del presidente que tenemos, que dijo acá hay que ir y pagar al contado, porque pagamos y viene la lluvia de inversiones, ¿se acuerdan, no? Están esperando, están todos en la gatera, le pagamos a los buitres
y entran a llover dólares y el país despega y bueno, y viene y arreglamos la inflación de taquito, la pobreza se liquida en un rato. Todo eso lo dijeron en serio, no era una comedia, lo dijeron en serio. Nosotros creemos que eso nos lleva a otro escenario otra vez. El nuevo gobierno se va a tener que sentar a renegociar, sea cual sea. La diferencia está en cómo se va a negociar y qué se va a negociar. Nosotros creemos que hay que negociar a partir de lograr plazos que permitan que el país primero se recupere, que el país recupere su proceso de crecimiento, que el proceso productivo interno se reactive. Y vuelvo a decir, eso no es ningún secreto, es bastante fácil como se hace, no es demasiado difícil. Hay que tener la convicción y tomar las decisiones que hay que tomar y poner en marcha un proceso positivo y salir de este infierno en el que nos han llevado. Cuando Cristina dice, nos han desordenado la vida, en una frase simple resume todo eso. Nos han desordenado la vida. Cuando González Fraga dice, le hicieron creer a la gente que con un sueldo medio se podía vivir de determinada manera, acceder a determinados bienes, en realidad, ¿saben qué está diciendo González Fraga? La verdadera pesada herencia que estos muchachos dicen que le dejamos. Esa es la pesada herencia. La conciencia que se instaló en la mayoría ciudadana de que efectivamente se podía vivir de otra manera y que el pueblo argentino había empezado de verdad a vivir de otra manera. Tendríamos para hablar horas, pero no se trata de eso, y además tenemos que escucharlo a Máximo. Está claro que ese nuevo espacio, ese nuevo país que nosotros imaginamos requiere de leyes que lo hagan posible. Hace falta una nueva ley de servicios financieros. Nosotros tenemos un proyecto por el que trabajamos durante años y vamos a insistir. Hace falta una ley de inversiones extranjeras. Ustedes saben que la ley que tenemos es una ley cortita, muy cortita, que no creo que tenga más de 10 puntos y que empieza explicando que es una inversión extranjera. Y yo digo siempre, después está lleno de podrán. No hay un solo deberán en la ley de inversiones extranjeras. Mientras tanto, la Argentina es uno de los países que tiene las mayores reservas de litio de la humanidad. Y el litio es uno de los minerales estratégicos con mayor posibilidad de futuro. Tenemos que impedir que se lleven el litio y tenemos que hacer que el litio sea un bien que permita desarrollar trabajo argentino, valor agregado argentino y que en vez de exportar mineral de litio bruto, podamos exportar baterías, elementos que van a ser cada vez más demandados, que se hacen con este material y que el mundo requerirá de manera creciente. Pero se nos puede ir de las manos si lo dejamos simplemente en manos del mercado. Máximo, no sé si presentó el proyecto. ¿Lo tenés para presentar? Sí, pero no importa. Yo te lo pasé porque yo ahora no soy diputado. Para que... Tiene una larga historia ese proyecto. Pero digo, claro que hacen falta leyes. Claro que necesitamos legislar con un sentido distinto porque no es cierto que el libre mercado resuelve las cosas. Hay que regular. Regular no es impedir, es poner límite. Miren, yo cuento siempre una anécdota. Dicen que Teodoro Roosevelt, cuando fue una vez a Inglaterra, habló en la Cámara de los Comunes y después que habló, un diputado, un parlamentario británico le preguntó cuándo los Estados Unidos iba a tener una economía tan abierta como Inglaterra. Y saben que contestó, ni bien alcancemos el desarrollo que tienen ustedes. Es decir, la apertura o la protección tiene que ver con el grado de desarrollo. Cuando vos tenés un país con el grado de desarrollo necesario, eso te da la protección. Por eso los chinos son partidarios del libre comercio, no necesitan protección. Y por eso de pronto aparece Trump proteccionista, porque son las contradicciones que tiene este mundo que hoy nos toca enfrentar. Al respecto,
quiero tomar otro párrafo de Cristina en la reunión del sábado del libro. El mundo actual y Latinoamérica en especial han mutado para mal en los últimos tiempos. Estamos en tiempos álgidos de disputa comercial, tecnológica, militar y política. Tenemos que tener los argentinos y las argentinas la suficiente inteligencia y visión práctica para que esta disputa por el poder mundial no nos arrastre a una mayor dependencia y a una mayor pobreza. Es decir, hay que ver el mundo con una visión estratégica a este mundo que tiene hoy una disputa enorme, por ejemplo, entre China y Estados Unidos, lo que pasa en la región, etcétera, etcétera. Quiero decir que la región cambió. Entonces uno habla de integración regional y el tema es complejo. Rescato, porque me pareció muy inteligente lo que hoy dijo Alberto Fernández, hablando del Brasil. Dijo, yo no puedo opinar sobre la decisión de los brasileros de elegir a Bolsonaro, pero voy a seguir peleando por la libertad de Lula, que está injustamente preso. Con lo cual, en una simple frase y con un simple ejemplo, reivindicó uno de los principios fundamentales de la política internacional argentina que este gobierno ha vulnerado, que es el principio de no intervención. A nosotros nos puede gustar más o menos tal o cual gobierno, pero tenemos que ser respetuosos de las decisiones de esos pueblos. Yo voy a terminar haciendo una rápida referencia de nuestra propuesta. Nosotros, nuestro partido, el Partido Solidario, ha hecho una propuesta económica y esa propuesta económica tiene un prólogo. No es muy largo y se lo voy a leer, porque creo que resume lo que nosotros creemos que en la Argentina tiene que hacerse. Pensamos, dice, entre muchas otras cuestiones, en un país que vuelva a impulsar un Estado presente en oposición al Estado canchero, que solo interviene para que las corporaciones desarrollen sus negocios con máximos beneficios. Un país con paritarias libres, en las que los salarios le ganen a los precios y no donde esas negociaciones se condicionan para que los precios le ganen a los salarios. Un país que incluya laboralmente a todos y todas, que reduzca la brecha de participación, incluida la salarial, en el mercado del trabajo entre varones y mujeres. Un país en el que los servicios públicos sean accesibles para todos y todas y no un negocio para pocos. Un país que impulse la integración latinoamericana y la alianza con otras naciones, para desde allí intervenir en el contexto global y no un país inserto en el mundo sin ninguna protección. Un país donde la República y sus instituciones funcionen de manera soberana y no sometidos a las exigencias del Fondo Monetario. Un país con inclusión social y distribución de los ingresos, y no un país que excluye y concentra la riqueza en pocas manos. Un país que aporte recursos a la salud, la educación, la ciencia y la tecnología, y no un país que apuesta al ajuste fiscal y la reprimerización de la economía. Un país que defienda la producción nacional, las pymes, las economías regionales y el trabajo argentino, y no un país que se abre a importaciones que compiten a precios irrisorios. Esta es básicamente nuestra propuesta, esta es la propuesta con la que nosotros participamos en la construcción de este proyecto, y claro, y termino con eso, nos hemos cansado de decir que hay que ampliar, nos hemos cansado de decir que hay que construir un espacio amplio, diverso y plural. Amplio, diverso y plural es un espacio donde conviven los que piensan parecido, no solamente los que piensan igual. Y los que piensan parecido tienen diferencias. Y hay que aprender a convivir con esas diferencias, y ese es el gran desafío al que nos está planteando en este momento esta convocatoria que hace Cristina cuando le dice a Alberto Fernández que encabece la fórmula. Claro que no pensamos todos igual. Claro que en esa amplitud va a haber matices. Pero ¿qué quiere decir si no diverso y plural? Diverso y plural quiere decir que hay allí matices. Y que esos matices no nos tienen que hacer que se ponga en juicio cada vez que aparece un matiz si esa unidad es posible. La unidad es alrededor de los grandes objetivos, de un país sin pobres, un país con trabajo,
un país con pymes que crezcan, un país que defienda su mercado interno, un país que ayude a los científicos a que no se tengan que ir, un país que tenga un sistema sanitario educativo como la gente. ¿Cómo se llega a todo eso? Está en discusión y es válido que quienes conformamos, por eso es un frente, si no sería un partido. Un frente supone que fuerzas diversas se unen alrededor de coincidencias básicas, asumiendo que mantienen matices que las diferencian, y nadie les puede pedir que abandonen esos matices para poder estar en el lugar común. Lo que todos tenemos que aprender es que hay que convivir con eso, que hay que respetar la voluntad de las mayorías, que entre todos iremos encontrando las mejores soluciones a cada una de esas cuestiones que se nos van planteando, y que no es un lecho de rosa lo que hay por delante, y por eso hace falta construir una unidad muy grande, muy fuerte, muy sólida, para terminar de una vez con esta etapa negra de la historia argentina. Muchísimas gracias.